Vamos a abrir la escritura en Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Hoy quiero hablarle, hermano, a un cierto tipo de persona que está aquí entre nosotros hoy, que es la más difícil de alcanzar con la palabra del Señor. Multitudes de personas llenan iglesias, religiones y congregaciones que tienen el problema del cual voy a hablar hoy, el pecado del cual voy a hablar hoy. Y es dificilísimo alcanzarlos con la palabra del Señor. Mateo 23, verso 28, la escritura dice: así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La vuelvo a leer. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y en Lucas 16, verso 15, la segunda mitad del verso dice, Lucas 16, 15, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo volvemos a leer. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Una escritura tiene que ver con la otra escritura. Habla de gente que por fuera tiene una apariencia que a los ojos de los hombres no solamente pasa el engaño, sino que los hombres lo alaban. Óigame esto. Los hombres lo alaban y dicen, esta es una persona buena y virtuosa. Pero que delante de los ojos de Dios, dice aquí, es una abominación la vida de tal persona. Todos nosotros hemos oído mucho acerca de testimonios de cómo Dios cambia a un guerrillero, ¿verdad que sí? A un drogadicto, a una prostituta Dios la cambia, a un alcohólico o a un delincuente que tenía una vida muy escandalosa. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de persona que existe en nuestra sociedad y que existe en las religiones y que existe aquí adentro en esta congregación. La mayor parte de los mexicanos, la verdad es, no se pueden identificar con un testimonio muy espectacular de un delincuente. La mayor parte de los mexicanos viven lo que tú pudieras decir, una vida promedio nada más. Yo me refiero al, entre comillas, bueno. Me refiero al que, entre comillas, es bueno. La gente le dice, eres bueno. En su casa te dicen, eres bueno. En el trabajo y en la escuela te dicen, tú eres bueno. Y en la iglesia también pasas por bueno. Muchos llenan las iglesias y ni siquiera han nacido de nuevo, no son salvos. Una ama de casa, por ejemplo, mexicana, que cuida a sus hijos, tiene la comida lista para su marido. Me refiero tal vez a una joven de 16 o 17 años que ayuda mucho a mamá y se dice que es el ejemplo de sus hermanos. O un médico profesionista que es muy responsable en su profesión. Me refiero tal vez al joven que saca 10 en la escuela y que es el ejemplo y es el más popular en todo su salón. O a una ancianita paciente que todo el mundo la escucha y que van con sus problemas y ella los consuela y les da palabras lindas. Me refiero a un padre de familia que es trabajador, que no toma, que no fuma y que no golpea a su esposa ni a sus hijos. Me refiero a un compañero de trabajo que tal vez tengas, una persona muy sonriente, muy tranquila, muy amable, nunca se enoja. Me refiero a un político que ayuda a muchas personas y que muchos están agradecidos con él. O a un hombre muy trabajador en tu oficina que es el ejemplo, que aunque le hacen cosas muy tremendas, nunca dice nada. Es el bueno. Me refiero a ese empresario, al rico que le presta dinero a muchas personas y si no le pagan ni siquiera se enoja. Me refiero también a aquellos premios Nobel, escritores o científicos que son grandemente alabados por la sociedad en que vivimos. Las iglesias están llenas de gente así. Los religiosos también, o las religiosas que asisten a su servicio cada domingo o 2 veces por semana y que aún da su dinero y que aún ayuda a los pobres y hasta puede en su intento puede hacer lo que sea, lo pueden inclusive matar por lo que está haciendo, por su ideal religioso. Las iglesias están llenas de gente así, gente engañada. El bueno es aquella persona que entra en la congregación y rápidamente se amolda a la congregación.
No puedes ver una diferencia con tus ojos naturales. Tiene un carácter amable por naturaleza. Tiene un carácter tranquilo por naturaleza. Llega y tú dices, mira, antes de haber llegado ya era cristiano. Nada más le faltaba decir Cristo en su boca y ya era todo. Es la persona más difícil. Los gobernantes también pasan por buenos. Hay actualmente gobernantes que todo el mundo dice, oh, qué sublime, oh, están luchando por la paz mundial, pero mi Dios dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación, porque la Biblia dice, Dios está buscando lo que hay dentro del corazón del hombre. Dios está buscando no lo que tú haces externamente, sino la intención que tienes en tu corazón cuando haces los actos. Eso dice la palabra del Señor, amén. Miles están engañados. He hablado con personas diciéndoles que se arrepientan de un pecado. Gente que nunca ha conocido a Dios. Y son miles los que dicen, yo no tengo pecado. Oye, yo no tomo, yo no fumo, yo no he matado a nadie le deseo el mal, soy una persona trabajadora, con nadie me meto. Me dedico a lo de mi casa, amo a todo, ayudo al que puedo. Otros más le añaden a su manera de pensar, pues voy también a la iglesia y soy muy activo en las cosas de Dios. En el pueblo del Señor hay gran falta de entendimiento de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Y estamos acostumbrados a mirar a la gente con nuestros ojos y no según dice la palabra de Dios. Y más triste todavía es que muchos cristianos tienen parientes inconversos, su padre o su madre, o amigos que les parecen muy buenos según ellos, y por eso no les predican arrepentimiento y que se rindan al Señor Jesucristo. ¿Cierto o no es cierto? Y muchos dentro de las congregaciones pueden pasar 5 y 10 años, o 2 años, o un mes, y nunca nadie se va a ir a decirles cómo está tu vida, porque toda su vida siempre es un carácter natural que tienen muy lindo. Oh, los abrazos preciosos, los besos, todo en victoria, estoy bien en todo. Una pura apariencia, un carácter natural, pero que no tiene nada que ver con la verdadera santidad de la cual Dios habla. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 17:15. ¿Cuánto quieren conocer lo que es pecado y lo que no es pecado? El bueno es muy amado en nuestra sociedad. Todos lo quieren mucho. Todos le ayudan. Es el bueno. Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Dios. Yo no quiero ser abominable a Dios. Yo no quiero justificar a un impío. Pero cuando no entendemos lo que es pecado y lo que no es pecado, tendemos siempre, porque andamos en nuestra propia vista, a justificar a una persona que verdaderamente es perversa en su interior, solo porque le vemos hacer ciertos actos externos. ¿Es cierto o no es cierto lo que le estoy diciendo? ¿Es cierto o no es cierto lo que estamos hablando? Claro que lo es. El hombre tiende a guiarse por apariencias. Y en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 3, el apóstol Pablo les dice a los cristianos, les dice, yo temo que como Eva fue engañada por sus sentidos, así ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿Por los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? Vista, tacto, oído y gusto. Eva fue engañada por lo que vio y por lo que oyó. Y el Señor está diciendo ahí, yo temo que los cristianos seamos engañados. ¿Por qué? Por guiarnos por nuestros sentidos, viendo nada más un acto de una persona y diciendo, esto es de Dios, viendo nada más o oyendo sus palabras. La Biblia dice de Cristo que Él no juzgaría según la vista de sus ojos, hermano. Tú no debes juzgar por lo que tú ves o por lo que tú oyes solamente. Es muy importante. Hace tiempo una hermana se acercó a mí. Una hermana una persona linda, tú me comprendes, en lo que es el mundo se llama, pues una persona de carácter agradable, que da gusto estar con ella, así, convertida a Cristo por la gracia de Dios, y se me acercó y me dijo, yo no creo que mi madre se vaya a perder e irse al infierno. Le digo, ¿tu madre es cristiana? No, ella no es, pero ella es muy buena.
ella es muy linda. Yo veo que hace 2 o 3 cosas buenas, siempre me ha querido mucho, me ha atendido. Yo no puedo creer, Dios no puede ser injusto. Y dijo, mis tías que son muy religiosas, yo no creo que se vayan a perder, ellas son muy buenas. Hermano, esta manera de pensar es un engaño satánico que tiene consecuencias terribles. Esta hermana amada no podía predicarles que se arrepintieran, no quería interceder por ellos, no hacía ayuno para que se salvaran sus almas, porque en su mente estaba metida una idea de error. Mi familia es buena, a la ver ahora Dios los va a perdonar. Tu familia no es buena. La Biblia dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Aparentemente se pueden ver como si fueran buenos. Este engaño satánico tiene consecuencias y tiene sus raíces en algo que se llama la filosofía humanista. Y yo dudo que en este cuarto hoy haya una sola persona que se escape de la influencia de la filosofía humanista. Unos más, otros menos. Las consecuencias son tremendas, hermano, en este engaño. Si tú crees que alguien es bueno, tú no vas a orar por él. ¿Para qué oras? Si es bueno. Si tú crees que alguien es muy bueno y que Dios a la mera hora lo va a perdonar, ¿tú para qué haces ayuno por él? ¿Tú para qué lo predicas? A que se arrepienta si tú crees que es bueno. O si le predicas que se arrepienta, ¿cómo se lo predicas? Cuando la verdad no sabes si es bueno o malo, entonces le dices, ay, pues más o menos le das un mensaje tibiecito que no le sirve para nada y el alma de esa persona perece eternamente en el infierno. El humanismo se ha filtrado en las iglesias. Se ha filtrado gracias a pastores tibios. Hay libros. Hay un pensamiento central en el humanismo. El hombre es esencialmente bueno. Ese es lo que dice el humano. El hombre es bueno. Es una víctima de sus circunstancias. Dios no dice eso. El hombre es bueno, es víctima de la sociedad en que vivimos. Si viviera en un ambiente un poquito más, si tuviera más dinero, si tuviera más cultura el hombre, hermano, comienza a pecar más refinadamente. Y si tiene más dinero, disfraza sus pecados con otro nombre. Es lo que hemos visto, o la historia no nos dice eso. O no tenemos ojos para ver eso. Que entre más dinero tiene el hombre, más sus pecados los disfraza de refinamiento. Y les llama por otros nombres. Ahora le llama inquietud por el arte erótico a su lujuria, por ejemplo. Le gusta el arte erótico y dice, es una inquietud que tiene, es una inquietud artística. Tienes lujuria. Eso es todo lo que la palabra de Dios dice. Se disfrazan de intelectualidad los pecados. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. La palabra de Dios dice, el hombre no es ninguna víctima, el hombre se ha corrompido, dice Romanos 3. El hombre desde que tiene uso de razón empieza a hacer lo malo porque le agrada primero él y después todo lo demás. Él se constituye en el Dios de su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Esa es la verdad de Dios. Pero cuando se mete el humanismo a la congregación, ya no hay que predicar que se arrepienta. Ahora nada más diré, acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Cristo te va a bendecir. Oh, pobrecita víctima. Usted no es ninguna víctima. Si usted está aquí por primera vez, usted es un pecador, dice la Biblia. Usted es un pecador bien hecho y es un pecador por la elección de usted, no por la de ninguna otra persona. Que si las circunstancias, eso nada más le ayudaron más, pero usted eligió el pecado porque en las mismas circunstancias usted ve personas que salen adelante y son buenas, ¿sí? Con la ayuda del Señor Jesucristo. Claro que sí. La Biblia dice que mientras el hombre no reconozca su absoluto pecado y corrupción, no puede ser salvo. ¿Te crees bueno? ¿Está por primera vez? ¿Te crees bueno? ¿Eres muy religioso? No puedes ser salvo. Hay una idea equivocada que ha traído el humanismo y es la siguiente. Ponga atención porque seguramente que la tiene. Hay gente que es medio buena. Es un poquito bueno. Es un poquito bueno. Tiene unos pecados, unos defectos, pero es un poquito. O sea, gente que es medio buena y gente que es medio mala. Lo ves que hace unas cosas buenas y dices, entonces sí es bueno. Y lo ves que hace malo, tiene unos cuantos defectos. El humanismo te enseña a ver las cosas muy positivamente, ¿verdad? No, es un vaso medio lleno, en vez de un vaso medio vacío. No, es un vaso medio lleno. Esa es la filosofía satánica del humanismo. La Biblia no dice que hay gente que es medio buena, hermano. La Biblia dice que hay santos y hay pecadores. Y la Biblia enseña que hay santos y hay pecadores disfrazados de religiosos. Eso es lo que la Biblia dice. Acompáñame aquí a la epístola de 2 de Corintios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, verso 1. Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los medios santos que están en toda Acaya. ¿No?
con todos los 90% santos. No. Con todos los santos. Punto. ¿Así dice o no dice? Acompáñeme a primera de Pedro 4, verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí no dice el impío que hace unas cuantas cosas buenas, el impío con buenas obras, o el pecador, pero nada más el 10 o el 15%. La Biblia enseña claramente que o eres un santo o eres un impío. Así estés disfrazado de religioso, así hables en lenguas o lo que sea. La persona es un santo, eso quiere decir es un convertido de a de veras, o la persona es un impío, aunque tenga máscara de religioso, eso no le hace. Quiero mostrarles varios textos en la palabra que le enseñan que cuando una persona practica un solo pecado, no más, no necesita 10, uno solo, esto quiere decir que comete continuamente un pecado. Uno, póngale usted el nombre que usted quiera a ese pecado. Vamos a ver varios textos que enseñan que esa persona Dios la considera un pecador. No la considera un santo que peca. La considera un pecador. O puede ser un cristiano que está cayendo ya de la gracia. Dios no le llama un santo a eso. Vamos primero a Mateo 23, 28. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es santo también. Alabado sea su nombre. Mateo 23, 28. Aquí habla de un pecado, uno nada más. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis, es la clave ahí, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 1% de hipocresía. No, estáis llenos de pecado, dice. ¿Cuánto pecado? Todo el pecado. Todo el pecado, hermano, es una unidad. Todo está lleno de pecado de esa persona. ¿Por qué? Porque tenía un pecado superficial. Era una vanidad religiosa lo que tenía. Hacía cosas para que los demás lo vieran. Se llama eso vanidad. Pues por ese pecado de vanidad Dios le dice, tú estás lleno de la cabeza a los pies de puro pecado. Vamos a Romanos 1:29. En Romanos 1:29 habla de otro pecado, la idolatría. En el 25 dice que hay personas, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En otras palabras, una persona que adora muñecos está adorando una criatura, ¿no? Una persona que adora una piedra está adorando una criatura. Una persona que adora una pintura está adorando una criatura. Una persona que adora a un hombre, si tienes un ídolo o si un pastor es tu ídolo, también te lo digo, estás adorando una criatura. Y aquí dice que a los que hacen eso, antes que al Creador, les viene algo en su vida. Verso 29, está hablando de los mismos, es el contexto. Estando atestados, no dice tienen un pecadito, no, tiene pecado de idolatría. Por eso mucha gente no entiende lo de los ídolos. Ah, mi abuelita adora muñecos todavía, adora ídolos, no ha salido de la religión, pero yo creo que va a ser salva. Tú estás engañado, hermano. Porque la Biblia dice que cualquier persona que adora ídolos es porque hay gran perversidad en su corazón. Aquí dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Una persona que adora un ídolo es un aborrecedor de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué está diciendo? Todos los pecados. Yo creo que se le acabó ahí el papel y la tinta al apóstol Pablo, porque no había puesto todos los pecados que le vinieran a la mente. ¿Por qué? Porque practica un solo pecado. El pecado es una unidad, amados hermanos. Vamos a Efesios 5:31. Tú dirás, eso nomás es con el pecado de idolatría. Pero si mi familiar es lindo, ahorita vamos a ver por qué no se ven todos los pecados así. No, es 4:31, perdón. Está hablando de la raíz de amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Y qué? Toda malicia. ¿Cuál es el mensaje allí? La persona que tiene amargura en su corazón, que tiene rencor en su corazón, tiene toda malicia. ¿Qué quiere decir? Que en potencia va a poder cometer cualquier maldad. En una ocasión conocimos a una persona en una congregación, así como esta.
Y esta persona empezó a tener amargura en su corazón y después cayó en inmoralidad sexual. Y uno le preguntamos, ¿por qué cayó en inmoralidad sexual? Y dijo, porque estaba amargada contra los hermanos y para desquitarme lo hice. ¿Se va a desquitar? Qué tremendo, ¿no? Por su amargura, porque el que tiene amargura puede caer en cualquier pecado. Dios dice está lleno de pecado. Vamos a Santiago 3:16. En Santiago 3:16 habla de otro pecado, los celos y los pleitos. ¿Tú practicas los celos? ¿Eres una persona que te da coraje si un hermano está más ungido que tú? ¿O si tiene un mejor carro que tú? ¿O si tiene un mejor trabajo que tú? Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. ¿Cuántas obras perversas? Toda obra perversa. Es un pecador desde la cabeza hasta los pies delante de los ojos del Dios del cielo. Vamos a 1 Timoteo 6:10, otro pecado. Muy importante, que se vea en la Biblia. 1 Timoteo 6, el verso 10, habla de otro pecado, la codicia. No, Dios no dice que son detalles, Dios dice son pecados y el que los practica está todo en pecado. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué está diciendo la palabra? Que si una persona tiene amor al dinero, tiene la raíz de todos los males. Esto es un pecador desde la cabeza hasta los pies. El pecado es una unidad. Vamos a ver otro texto más. Si no los está siguiendo, óigalos nada más. Mateo 6:23. No hay medio bueno. No hay medio pecador. No hay. Hay pecador y hay santo. Y tú estás aquí hoy y eres uno de los dos. O eres un pecador o eres un santo. Si eres un pecador, Dios te trajo hoy aquí a que te salves y te arrepientas y dejes tu máscara de ser bueno para que te conviertas en un verdadero santo lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Mateo 6:23 dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es la misma enseñanza otra vez en la Escritura. Que si tienes dos corazones, ¿verdad? Que si tienes un corazón doble, tus metas, quieres Cristo pero amas lo del mundo, quieres Cristo pero amas mucho el dinero, cualquier cosa doble, dice aquí, todo tu cuerpo está en tinieblas. Todo. No dice eres 30% un pecador. Esto es tremendo. Ahora vamos a otro texto más que es profético. Segunda de Timoteo 3. Y este texto tiene mucho que ver contigo y conmigo, porque dice la Biblia que es para los últimos tiempos. Y bendito sea el nombre de Dios que a nosotros nos tocó vivir en esos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. ¿Les es claro el mensaje, hermanos? Segunda de Timoteo 3:1. Hoy es un día difícil para el que no sabe manejar la Biblia. Muchos textos. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, hoy, hermanos, estamos viviendo nosotros en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pudiéramos pensar y decir, pues yo veo gente así todos los días en la calle, ¿cuál es el problema? Eso siempre ha existido. No, la clave es el verso siguiente, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué está diciendo la palabra? Que un hombre así, como dice la Escritura, esos pecados nada más están así como en potencia, hermano. No siempre están todos al mismo tiempo. Cuando la Biblia habla de que está lleno de pecado, no quiere decir que practicas todos los pecados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay ciertos pecados que son los favoritos de las pasiones. Déjeme darle un ejemplo. En una ocasión se convirtió una muchacha
una muchacha se convirtió al Señor. Y esa muchacha ya convertida dijo, hablando con un ministro, la verdad, yo me he arrepentido de un tremendo problema de inmoralidad sexual que tengo, dijo ella. Pero nunca nadie la había visto cometer inmoralidad. Y de hecho ella nunca había cometido la inmoralidad. Y ella le confesó al ministro y le dijo, mira, la verdad es que como yo era tan vanidosa, yo sabía que si caía en eso, todos en el pueblo se iban a dar cuenta. Entonces nunca lo cometí. Pero ella estaba llena de eso. Un pecado controló otro pecado. ¿Se están dando cuenta? Un pecado controló otro pecado. Es puro egoísmo modificado. Ella no se detenía de eso por darle la gloria a Dios. Ella se detenía de eso solamente porque no la fueran a hallar y ella perdiera su estatus social. Un pecado controlando otro pecado. Cualquiera pudiera haber dicho, oh, esa es una mujer virtuosa, se ha guardado virgen hasta el día del matrimonio. No, Dios no la ve virtuosa. Esa es una mujer pecadora, pero su vanidad era más fuerte que su lujuria. ¿Está entendiendo cómo es que una persona puede estar llena de pecado y tú puedes no verlo? Llena toda, pero ciertos pecados que son socialmente aceptables controlan los otros pecados. Por ejemplo, un hombre que tiene muchos deseos de glotonería y de grandes lujos y de grandes fiestas, pero que tiene un pecado mayor que ese. Se llama avaricia. Entonces tú ves que vive inclusive austeramente. Un pecado está controlando a otro pecado. Pero a los ojos de los hombres se ve como dicen, no, este hombre es una persona, mira, vive modestamente. Mira qué humilde es esta persona. No, no es humilde, es un avaro delante de los ojos del Señor. En otras palabras, el bueno, el que no está convertido de corazón, todo lo que hace en su vida es pecado. Hasta cuando deja de pecar, escúchame bien, porque deja de pecar por satisfacer otro pecado que en ese momento le interesa más. Inclusive los actos que tú ves buenos, Dios los ve como pecado. Porque la Biblia dice que Dios está mirando siempre las intenciones del corazón. Hasta su diezmo es pecado. ¿Por qué? Porque tiene un motivo equivocado para dar diezmo. Él no da diezmo porque Dios lo pide y para la obra de Dios. Él da diezmo porque quiere que Dios lo bendiga o quiere que Dios no lo vaya a castigar si no da diezmo. Y ese diezmo Dios no lo recibe. Es hasta su oración inclusive, hermano, es puro pecado. ¿Se da cuenta lo tremendo que es la palabra de Dios? ¿Se da cuenta cómo de los ojos del Señor no nos podemos escapar? Él siempre está mirando. Podemos engañar los hombres, nos podemos engañar unos a otros, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dice, Jehová está escudriñando el corazón, el por qué estás haciendo tú las cosas, el por qué cantamos, el por qué alzamos manos, el por qué leemos la Biblia, el por qué vas a predicar a la calle, el por qué das diezmos. Dios está mirando todo, nadie se puede escapar de la presencia del Señor. La Biblia dice en Santiago 4 que hay gente que su oración es pecado. Vamos a verlo. Su oración es pecado delante de Dios. Muchos creyentes se preguntan y dicen, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Puede ser que tu oración sea pecado. Santiago capítulo 4. Tu oración puede ser pecado. Dios no la contesta. Y si recibes contestación, cuídate porque no fue Dios el que te la dio. Fue el diablo. Santiago 4. Dice el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué pidió? Dios no está viendo la oración. Dios está viendo para qué y por qué lo pidió. No recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. ¿Para qué? Para gastar en tus deleites. No pides por las cosas que a Dios le son importantes, sino pides por las cosas que a ti te son importantes. No pides por lo que a tu hermano le hace falta, sino pides por lo que a ti te hace falta. Hermano, qué horrible engaño estamos viendo. La persona que se cree buena antes de llegar a Jesucristo es la persona más engañada del universo. Es la más difícil de alcanzar con la palabra del Señor. Voy a darle a continuación el perfil del bueno. Una serie de cosas que el bueno hace en su vida. Y si tú eres muy bueno y te crees bueno, y estás aquí hoy en esta mañana, escucha atentamente lo que voy a estar diciendo. Las características de el bueno. Número 1, la gente alrededor, sus parientes, compañeros y amigos del trabajo o escuela, siempre les recuerdan que son buenos
por su forma externa de hacer las cosas. Siempre les recuerdan que son buenos. Le dicen, ay, qué bueno es. Hablan muy bien de ellos. Son gente de buena reputación moral y social en la sociedad. Por ejemplo, hemos visto que Dios solo mira el corazón. Voy a poner un ejemplo para que usted lo piense. Vamos a suponer que usted fuera en la calle caminando el día de hoy. Y ahí en la calle viera usted una señora muy empobrecida, en la miseria, con una niña. Y usted está mirando la escena y de pronto va un caballero vestido de traje, con la cartera en la bolsa, y esa mujer empieza a acercarle a pedirle limosna a ese hombre. Y usted mira cómo ese hombre, después de una cuanta plática, de seguir caminando mientras ella le habla, se detiene, saca su cartera y saca de ahí un billete y se lo deposita a la señora y le da uno de a 1,000 a la niña. Tú puedes juzgar con tus ojos y decir, ese hombre fue movido a misericordia, ese hombre es un buen hombre. Mira quién en esta época da 10,000 pesos a una persona así nada más en la calle que le está pidiendo. Pero déjeme explicarle cuántos motivos, unos de los cuantos motivos que podrían existir. Y todo lo que Dios vio no fue el acto externo, Dios vio la intención. ¿Por qué le dio él el dinero a esa persona? Número uno, pueden estar los motivos religiosos. Estos son los peores y los más engañosos. Por ejemplo, para irse al cielo. Entienda bien que el primer motivo es el más importante. La causa secundaria no importa. Para irse al cielo y de paso ayudarle. No, la segunda ya Dios no la ve. Dios ve el primer motivo por el cual tú haces una cosa. La persona dice, para irme al cielo. Otro motivo puede ser, para que Dios me ayude aquí y me dé más dinero, porque yo leí en la Biblia que mientras yo doy, más me van a dar a mí. Es un motivo. Otro motivo pudiera ser que esa persona sabe que es un malhechor, una persona que peca mucho, como todo mundo, y entonces dice, para cubrir sus pecados y para pagar un poquito del mal que ha hecho. Esa puede ser su motivación. Otra motivación puede ser que era un político y que dice, bueno, para que vote por mí, porque está buscando popularidad. Puede ser. Otro motivo más. Puede ser que diga, yo quiero que mis hijos estén en un país que no tenga pobreza, porque luego hay asaltos, etcétera. Entonces yo le voy a dar a esta persona el dinero para que mis hijos no vayan a sufrir una revolución a manos de estas personas. Escuche, esas cosas pasan por la mente de alguien. Otro puede ser, no quiero verlo sufrir porque me está molestando y me incomoda y no puedo gastarme mi dinero a gusto. Entonces, para acariciarme mi conciencia, le pongo unos cuantos pesos en la mano y después voy y me boto el dinero en lo que a mí me da la gana. Vanidades ilusorias. En vanidades y en lo que quiera. Eso puede ser otro de sus motivos. Otro puede ser el más común, que usted lo ha hecho, que ya no me moleste, no se me va a quitar de encima. Tenga el dinero. Otro motivo más, que mi compañero que venía conmigo me acepte y me respete y gane yo un poquito de popularidad y sea aceptado por él. ¿Se da cuenta cuántos motivos? Hay otro que es el más engañoso. El sentimiento natural o el impulso de carácter natural de esa persona. Tú le preguntas, ¿por qué dices? Es que yo me siento bien cuando lo hago. No fue virtud, hermano, ni fue santidad. Es como un impulso natural, es como comer. Yo me siento bien cuando como y esta persona nació con ese impulso así de muy humanista y le gusta dar, pero lo hace para satisfacerse a sí mismo. Ninguna de las razones que yo te acabo de decir son aceptables a los ojos de Dios. Delante de Dios esa persona no dio dinero al pobre. Es más, pecó. Pecó delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus motivos fueron puro egoísmo. ¿Es cierto o no es cierto? Puro egoísmo. El único motivo aceptable sería el siguiente. Porque Dios lo pide y porque quiero que esa persona coma el día de hoy. Ese es el único motivo aceptable. Si no es ese, porque eso es lo que Dios pide, amor a Dios y al prójimo. Si no, no acepta Dios eso. Nunca dio limosna, pero si juzgamos con la vista de nuestros ojos, decimos, qué misericordia. Un hombre piadoso. Un hombre dadivoso. No, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Vamos a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es muy perverso el corazón del ser humano que no ha nacido de nuevo. Es perverso. Ahora imagínate, por favor, a ese hombre que acabo de poner en el ejemplo. Imagínaselo cómo se fue sintiendo después de haber dado la limosna. Bien, ¿no? Sí.
aunque fue un motivo egoísta. ¿Qué ayuda eso a qué? A su mayor engaño. Ahora está más engañado que antes. Ahora no solamente es egoísta, ahora se cree bueno. Y cuando vea a alguna persona va a decir, yo soy bueno. ¿Ok? Ese carácter heredado, hermanos, es una trampa engañosa. La gente que está en las iglesias, a veces la que más sonríe por naturaleza de su carácter, la que es más alegre o más pacífica o más amable, es la gente más hipócrita. Estoy diciendo a veces, en ocasiones, y es la gente que hasta los mismos pastores no se dan cuenta que es un pecador disfrazado adentro de la congregación. Dices, ay, qué linda es fulanita, pero si siempre viene y me abraza, siempre viene y me da un beso, yo siempre lo veo con sonrisa en su boca, yo siempre lo veo tan amable, eso no es delante de los ojos de Dios significado de nada. Son las cosas hechas por un impulso natural. Todos tenemos impulso natural. Yo tengo impulso natural de comer, usted también lo tiene. Pero yo no digo que cuando voy y como, entonces digo, eso es santidad. Hay gente que tiene un impulso de ser nada más muy amable. Así es desde chiquito, antes de ser cristiano, era así y va a seguir siendo así. Eso no quiere decir nada. ¿Usted ha visto un perro o un gato? Ellos también tienen un impulso natural. Ve a un perro cómo protege a su hijo. ¿No lo protege? Y es santidad. ¿Es santo el perro? ¿Tiene santidad el animal? ¿Tiene carácter moral? No. Es un instinto. Es una cosa natural que Dios puso ahí. Es un impulso nada más. Es como comer. Para el perro proteger su hijo es igual que comer. Para la madre proteger el hijo es natural, igual que comer. No es virtud, es una reacción, es un impulso. Ahí no hay nada de virtud delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo haces para sentirte bien. Y si no lo protegieras, te sentirías muy mal. Eso no tiene, ese carácter natural, Dios no lo ve como santidad. Es uno de los graves problemas. Vamos a Lucas 11, verso 13. Aquí el Señor lo explica claramente eso. Había ciertas personas aquí que hacían cosas buenas, pero eran malos. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Véalo bien, léalo bien, con atención examine el texto. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué está diciendo Cristo? No te creas que porque haces una que otra cosa que a la gente le provoca provecho, tú eres bueno. Está diciendo, tú eres malo y obviamente le das a tus hijos las cosas porque ese es un instinto natural en cualquier padre normal. A menos que esté sumamente corrompido y pierde el afecto natural inclusive, entonces ya ni siquiera proveerá para los de su casa. Es lo que le está diciendo. ¿A poco Dios le dice, tú eres santo y por eso le das a tus hijos buenas cosas? No. Tú das buenas dádivas a tus hijos, pero tú eres malo. Tu corazón es perverso. ¿Por qué lo estás haciendo nada más? Por un impulso. Hay una característica para identificar si tú tienes ese carácter natural nada más que es muy engañoso. El bueno se complace con los impíos. Esto es importantísimo. Se complace con el carácter de cualquier persona. Tiene complacencia con el carácter de un impío. Se lleva bien, es la típica persona que se lleva bien con toda la gente. Yo quiero que le diga algo. Jesucristo no se llevaba bien con toda la gente. Jesucristo no se llevaba bien con toda la gente. En ocasiones agarró a los hipócritas fariseos, él no se llevaba bien con ellos. Él les dijo, serpientes, hipócritas, ¿por qué me tientan? Están corrompidos. Él no se llevaba bien con ellos. No estaba con ellos comúnmente. No le agradaba estar con ellos. Pero el bueno siempre es la persona que puede ser hasta el alma de la fiesta. Es el alma de la fiesta allá en el mundo. Es la gente que con todo el mundo se lleva bien. ¿Por qué? Porque a él lo que le importa es satisfacer su carácter nada más. Y él tiene un carácter así. Por eso sus pecados, ahorita lo voy a explicar, son pecados bien sutiles en su persona. Vamos a Proverbios 29, 27 para ver esto. Dice así la palabra. Aquí nos da la clave. Abominación es a los justos el hombre inicuo. ¿Qué quiere decir eso? Que para un verdadero justo, para un santo, para un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un impío, una persona impía, es abominable, hermano. ¿Está entendiendo eso? No se complace en el carácter de Dios. No estoy diciendo que no la va a amar. Estoy diciendo, es abominable. No puede gozarse de estar con un impío, hermano. No puede decir, ay, qué lindo. No, está afligido con un impío. Dice, este hombre se va a perder. Mira cómo hace, peca, etcétera. Lo va a amar, pero no se va a complacer en él. Entienda la diferencia.
Lo va a amar, pero no se va a complacer. ¿Con quién se va a complacer el verdadero santo? El verdadero justo. Con los santos nada más. ¿Con quién andaba Cristo todo el tiempo? Con los que lo obedecían a Él. ¿Cierto? La complacencia, hermano. Eso es, entiende esta diferencia. La complacencia es solo con los que son justos, cuando usted es justo. La complacencia, el amor, ese es indistinto. Usted tiene que amarlo, procurar el bien de él, por eso le va a hablar que se arrepienta, le va a dar dinero para que coma si se está muriendo de hambre, le va a ayudar en todo lo que pueda, pero usted no se puede complacer, porque usted terminaría amando la impiedad. Y esto es una palabra que les va a traer tremenda libertad a muchos de ustedes que no han entendido qué pasa dentro de sus corazones ahorita que Dios los ha estado tocando. Y que el diablo viene y los condena diciendo, no tienes amor, porque no te sientes exuberante así cuando ves el carácter de un pecador. Hermano, es una mezcla lo que un cristiano verdadero siente ante un pecador. Siente compasión y misericordia, pero también siente indignación y celo y coraje, hermano. Y si tú no sientes eso, cuando estás frente a un pecador que diario ofende a Dios, corrompe su vida y la de los demás, yo creo que tú no eres cristiano, hermano. Entiéndelo de una vez. Yo creo que tú no has nacido de nuevo. Si tú sientes una complacencia, pues, si a ti te gusta estar siempre con los pecadores y los impíos y te complaces en sus pláticas, tú no has nacido de nuevo. Tú no eres salvo. Tú necesitas a Jesucristo. Porque aquí dice que a un justo es uno justificado por la sangre de Cristo. Un hombre inicuo es abominación. Es una aflicción. Lo amas, pero no te complaces en él. Procura su bien, pero no te puedes complacer en su carácter. ¿Usted sabe que Dios no se complace en el carácter de un pecador? ¿No? Dice, Dios está airado con los impíos todos los días de su vida. Dios los ama, sí, hace que salga el sol. Cuando siembran semillas, crece el campo, sí, les cuida a sus hijos, sí, los está amando, pero no se complace en ellos. Esto es importantísimo. El perfil del bueno. Continuamos. El bueno, como tiene un carácter diferente a los de los demás, se comienza a sentir bueno y la gente los empieza a alabar por su carácter natural. Es gente muy popular. Después, el bueno se da cuenta en su mente que hace algunas cosas que benefician a otras personas. Y entonces se empieza a sentir bien, pero se le olvida toda la otra maldad que todos los días comete. Se compara con otros y se engaña aún más. Siempre está mirando los pecados escandalosos de las personas, los pecados que socialmente, toda la gente se asusta. ¡Ay, un drogadicto! Etcétera. Toma droga, ¡oh, qué escándalo! ¡Oh, un asesino! ¡Qué escándalo le provoca! Pero sus pecados ligeritos nunca los ve. Hermano, si la persona tiene rencor, está peor que el asesino. Está peor que el inmoral. Si tiene rencor, Dios dice, tu corazón es un corazón perverso. Tú eres un pecador. Estás perdido. Tienes que arrepentirte y soltar ese rencor. Ahora, lo triste en el bueno es que es la persona, como dije antes, que llega a la congregación y rápidamente se amolda en la congregación. Todo el mundo le abre puertas, todo el mundo lo ve porque tiene un carácter muy afable, es una persona que no guarda a veces rencor tampoco fácilmente, se la lleva por encimita, pero es muy superficial. Y los pastores y los hermanos rápidamente le dicen, este es un verdadero cristiano. Y corre el terrible peligro de pasar de su silla al infierno el día que se muera. De su silla en la congregación directamente al infierno. Hace meses estaba yo con una persona, con un médico. Él es una preciosa persona a los ojos naturales. Y yo platicaba con él y decía, yo creo que este hombre es cristiano. Yo creo que es cristiano, pero no es ningún cristiano. Simplemente tiene un carácter muy natural y a la gente le da el avión cuando le hacen algo. Así es él, pero no tiene ninguna virtud en él, ¿sí? Hace poco estuve con una persona ministrando fuera de aquí y esa persona me confesaba sus pecados horribles, ¿sí? No que porque yo le hubiera pedido que me los confesara, sino porque ella sentía que necesitaba ayuda, ¿verdad? Me los confesaba y me los decía con la sonrisa más grande que he visto en mi vida, hermano. Así. Una sonrisa enorme en su rostro. Así, mira, grande era su sonrisa. Me decía, sí, tengo odio contra mi marido. Yo lo hubiera querido matar. Y su sonrisa seguía. Es un carácter natural en esa persona. Pero porque siempre está sonriente, le voy a confundir eso yo con gozo del Espíritu. Hermano, tiene usted que aprender a discernir la diferencia entre lo que es y lo que no es. Y muchas veces, a mí me ha pasado, no pocas, muchas veces, a mí me ha engañado un humanista, hermano.
Una persona que se dice buena y que tiene un carácter natural, y yo digo, esto es un cristiano, y cuando adentro del corazón, hermano, había toda perversidad y todo el mugrero de los pecados ahí nada más esperando a brincar en el momento adecuado. Es tremendo. Los pecados del bueno son pecados sutiles. Es el engaño natural de su carácter. Son sutiles. Mira, uno de sus pecados siempre es la cobardía. ¿La cobardía? ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es promover su carácter. Se mueve por su carácter, no por la palabra de Dios. Entonces, antes de llegar a quedar mal o a que alguien se ofenda con él va a doblegarse y va a tener cobardía en el momento preciso. ¿Qué otro pecado es? La hipocresía. ¿Por qué? El bueno no quiere problemas. Al bueno lo que le interesa es su carácter. Él quiere seguir popular con todas las personas. Entonces, la hipocresía es uno de sus pecados. La boca aduladora. Cuídate cuando veas una boca aduladora, hermano. Una boca que empieza a dar muchas alabanzas a la persona. Adulación y adulación. Ahí atrás hay escondido un bueno, entre comillas. Y así como ves que te adula con la boca, después te clava el cuchillo en la espalda. Cuides en el sentido de que esa persona no es cristiana. Hay que trabajar para su conversión. Hay que orar por la persona. ¿Qué otra cosa? Son gente a veces muy superficial. Por lo general. El bueno es muy superficial. ¿Por qué? Porque cuando no eres superficial y de veras te interesan las almas de las personas, vas a tener problemas con la gente. Te vas a meter con problemas con las personas cuando te metas. Cuando todo el trato es superficial por arribita, tú no tienes problemas con nadie. Métase en la vida de una persona a ver si no tiene problemas. Pregúntele al Señor Jesús. Él murió por eso. Él le interesaba a la gente. Él se comprometía con las personas. Él los amaba. Él les declaraba la verdad. No era superficial, lo terminaron matando. Lo terminaron asesinando al Señor. ¿Por qué? Porque él no era una apariencia nada más humanista. Y en cambio el fariseo tenía favor a veces con todos los del pueblo. Los fariseos, usted recuerda, los religiosos de aquella época. Pero ¿cuándo se metían en la salvación de las personas? Nunca, jamás. Superficialidad. La indiferencia. Con todos los abrazos, con todos los besos, con toda la sonrisa que te puede prodigar el bueno aquí en la congregación o allá afuera en el mundo, con todo y eso, es siempre indiferente a los problemas reales que tú tienes. Es una persona así, linda para estar 2 minutos con ella. La mentira es otro de sus pecados tremendos. ¿Por qué? Porque él quiere satisfacer su carácter y a veces va a tener que decir mentiras para satisfacer su carácter. ¿Qué otro? Los engaños, la falta de amor, los rencores reprimidos, que nunca llegan a manifestarse. ¿Por qué? Porque su carácter es tranquilo. Si fuera su carácter agresivo, inmediatamente eso saldría en violencia. Pero como su carácter natural es tranquilo, entonces su rencor siempre está reprimido. Y algo tremendo, la pasividad y la rebeldía, hermano, van ligadas en esas personas. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 21 da un ejemplo de este tipo de persona. Mateo 21, 28. Rebeldía pasiva. Es la misma gente que le puede estar cantando un canto de alabanza al Señor con los brazos abiertos y llorando y después desobedecer lo que el Señor le mandó que hiciera, con todo y sonrisa. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Vea los 2 caracteres muy diferentes en las personas, ¿verdad? Uno, una persona, así que de primera instancia dijo, no voy, etcétera. Pero después, arrepentido, fue. Su carácter, un carácter muy agresivo, muy violento. Pero la otra persona era el bueno. Sí, Señor, voy. Oh, te adoraré con todo mi ser, Señor. Oh, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. Y yo estoy seguro que cuando vio al Padre esta persona aquí y le dijo, sí, Señor, voy, se lo dijo con una sonrisa en la cara. Oh, sí, Señor, voy a hacer lo que tú me pediste. Voy a hacer así, mira, sonrisa grande y tal vez hasta un abrazo. Pero después dice, y no fue. Era el puro carácter, era el puro impulso. Una rebeldía que es pasiva. Yo sí quiero obedecer al Señor, yo quiero hacer lo que Él me dice, pero a la hora de los hechos, nunca lo hace. Si tú estás aquí en esta mañana, y tú te has identificado con esta palabra que estoy predicando, si tú has sido el bueno desde chico, si tú has sido la buena, aún en la congregación, y esta palabra te está desnudando espiritualmente, te estás dando cuenta realmente de la condición de tu corazón, quiero decirte unos textos más, unas claves más, para que tú puedas salir de ese engaño y salvarte. Número 1,
Algunas personas que parecen buenas van a hacer lo bueno mientras no choque con sus intereses personales. Esa es una de las características. Ajá. Por ejemplo, siempre ayudan a los amigos. Siempre llega su amigo un día y le dice, ¿me prestas dinero? Y le dice, sí, siempre está así. Pero el día que entra en conflicto con sus intereses personales, él no le presta. Si ese día el amigo estuvo ahorrando, él estuvo ahorrando para comprarse un suéter que le gustó mucho en la tienda, que realmente no es una necesidad para su casa. Y el amigo viene ese día y le dice, oye, préstame dinero. Él le va a decir, lo siento, no tengo dinero. ¿Por qué? Va a ser bueno mientras no choque con sus intereses egoístas y personales. Eso pasa en todo el país de México. Número 2, tú sabes, bueno, que con un solo pecado persistente que tengas, uno, Dios dice que tú estás todo lleno de pecado, lleno de pecado, uno solo, todo estás en tinieblas. No te engañes, eres un pecador absoluto y total, y estás más perdido y engañado que nadie en este lugar. Ahora, si aún así dijeras, no tengo pecado, externamente nadie me puede ver pecado, acuérdate una cosa, tal vez todos tus actos parezcan correctos por afuera, pero aún así, Dios está viendo tu corazón y por qué haces tú las cosas, la razón que te motiva a hacer las cosas, aunque parezcan buenas. Acompáñame a 1 Corintios 13:3. De veras que Dios te quiere salvar hoy de ese engaño diabólico. Aunque tu mamá te haya dicho que eras bueno de chiquito, aunque tus compañeritos en la escuela te tenían por muy popular, Dios está viendo tus motivaciones. ¿Por qué haces la reunión? ¿Por qué vienes? 1 Corintios 13:3. ¿Por qué vienes? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué das limosna y por qué das diezmo? ¿Por qué le sonríes a las personas? ¿Por qué le ayudas al prójimo? 1 Corintios 13:3 dice algo tremendo. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ese amor a que se refiere no es un sentimiento fugaz. Este amor a que se refiere 1 Corintios 13:3 es que lo haces para la gloria de Dios. Porque es Dios quien te lo pide y porque es justo hacerlo. Puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, lo que tienes que hacer es hoy, número 1, dejarte de justificar. Tirar el engaño. No eres bueno. Dios lo dice en su palabra. No eres bueno. La Biblia dice no hay justo ni aun uno. Si te dijeron mentiras. ¿Tienes sentimientos bonitos a veces? No importa eso. Si tú te quedas en tu engaño un día más, puedes irte al infierno. Cada día ese engaño en tu vida se va a ir profundizando cada vez más. Tú necesitas al Señor Jesucristo. Tú necesitas la salvación de tu alma. Tú necesitas reconocer las intenciones perversas del corazón adentro de ti. El Señor dijo, cuando vino a predicar, no vine a salvar justos, dijo, sino pecadores. Él no pudo salvar a ninguno que se creía justo. Él solo salva pecadores que dicen, sí Señor, sé que he sido perverso. Aún las obras buenas que yo hacía, aún aquellas cosas fueron motivadas por puro egoísmo, por apariencia. Y entonces tú pides perdón por tus pecados, te arrepientes, el Señor te lava en su sangre y tú eres una nueva criatura y comienzas a vivir, pero por la gloria del Señor y con amor de Dios en tu corazón. Cerremos nuestros ojos, por favor. Escudriña las intenciones de tu corazón. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué estudias en la escuela? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a tus negocios? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué vas a la religión? ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Por qué cantas? Para obtener beneficios. Estás engañado. Estás engañada. No sigas un solo día más en tu engaño. Si hay un solo pecado en tu vida persistente, todo está lleno de pecado. Y no te vas a salvar de ninguna manera ni forma. Si el Señor te ha hablado en esta mañana y tú has visto esto en tu vida y de veras reconoces que eres un pecador y que en ti no hay nada bueno, como dice la Escritura, nada, hermano, nada bueno,
Tú puedes ser salvo por Jesucristo el Señor. Tú puedes salvarte. Dejar esa manera hipócrita y aparente de vivir, en la que tú sabes que a veces te estás muriendo por dentro y dando una apariencia nada más que la gente te estás engañando. Cuando sabes que por dentro tu vida es pura falsedad, puro impulso, pura emoción. La palabra del Señor dice en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Si tú reconoces eso hoy, a pesar de tu carácter lindo que te viene por naturaleza, que esa es tu condición de pecadora o de pecador, la hipocresía que ha habido, y tú te arrepientes y se lo confiesas a Dios y te decides a vivir para Él, Él te va a salvar y vas a ser una nueva criatura. Es tiempo de quitarse la máscara del bueno, hermano. Es tiempo de quitarse la máscara de tu carácter agradable. Ahora vaya y empiece a vivir esta palabra, hermano. Empiece a vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde a todos. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Dios.